Mero novelas ligeras. Esta novela no me pertenece, créditos a sus respectivos autores. Los caídos de LCR00K. Capítulo 5, V. Bienvenido de nuevo a The Fallen y, vaya, estoy feliz de cómo resultó este capítulo. Originalmente había planeado hacer otro capítulo con diferentes personajes reaccionando a los eventos que se desarrollaron en el capítulo 2, específicamente los Carlentina, y sería el punto de partida de este capítulo. Pero decidí retrasarlo un poco para que no fuera así. Además, decidí volver a describir el combate, en el que no creo que sea tan bueno como me gustaría, pero aún así lo intenté, así que me gustaría recibir comentarios al respecto. Otra cosa que contribuyó a que esto fuera un poco más tarde de lo habitual es que escribí un one-shot llamado Shameless Plug, The Shattered Familiar, Shameless Plug, así que si te gusta esta historia, ¿por qué no vas a verla? No tomará tanto tiempo. De todos modos, te he conservado suficiente, así que espero que lo disfrutes. De lo contrario, R00K. Zero se apoyó contra la fría barandilla, mirando el agua iluminada por la luna destrozada sobre él. Los últimos días habían sido un viaje que Zero deseaba haber podido terminar mucho antes, pero afortunadamente el final llegaría en cualquier momento. El bibliotecario, a quien ahora conocía como Juniper Orc, logró obligarlo a hacer esto. Ella no era muy fuerte físicamente ni estaba en posición de obligarlo a hacer algo, ya que su embarazo había durado al menos 6 meses. Entonces, ¿cómo lo logró? Zero se dio cuenta unos días después mientras viajaba con su familia a través del desierto de Vale al observar la forma en que ella interactuaba con su familia. La naturaleza burbujeante, la sobreexcitación y la inhalación general de comida. Ella le recordaba a Taiga. Demasiado para su gusto. Zero recordó todas las veces que Taiga era así mientras crecía. Los recuerdos eran algo confusos, pero su sonrisa y su naturaleza exagerada brillaban a través de la niebla como si fuera un faro. Un faro que le trajo un sentimiento de tristeza. Zero había hecho que el acero retrocediera después de alejarse de los Arcs en el barco para poder simplemente recordar. Esto es lo que quería, pero desde que llegó a Remnant tuvo que dejarlo a un lado y ponerse en movimiento. Ahora que estaba solo y simplemente esperando, podía intentar llorar. Estallido. Y Taiga Fujimura cayó al suelo con una bala en la cabeza, el arma sostenida por tu mano. ¿Pero se lo merecía? Después de todo, él la había matado. ¿Tenía algún derecho a hacerlo? Ella simplemente estaba tratando de ayudar a su hijo, quien él no tenía idea de que existía hasta que ella lo admitió frente a él. ¿Tenía algún derecho a hacerlo? ¿Él hizo? Él la mató. La asesinó. Bájala como si no fuera más que un enemigo. La asesinó. Aprovechó la oportunidad para salvar a su hijo. La asesinó. ¿Tenía algún derecho a? Zero escuchó pasos y dejó que el acero alejara los recuerdos. La máscara en blanco volvió a cubrir su rostro, ocultando la angustia que lo ocupaba un momento antes. Zero se dio vuelta para ver al patriarca de la familia Ark acercándose, un hombre llamado Nicholas Ark con su espada Crusher Morse en su cadera. Zero había visto la espada sobre la repisa de la chimenea de la casa Ark y estaba intrigado por su historia y el hecho de que su nombre es el mismo que el de la espada de Julius Caesar. Le sorprendió la coincidencia, pero por lo demás la dejó en paz. La espada en sí tenía una historia histórica, no tan larga como algunas de las otras en su mundo interior, pero eso no le quitaba valor a su legado. La espada se fabricó décadas antes de la Gran Guerra, un conflicto por el derecho a expresarse. El dueño original de la espada era un héroe de la guerra y era tan responsable de la victoria de Vale como lo había sido el rey de Vale, y relativamente recientemente pasó a manos de Nicholas, quien la había empuñado con un sentimiento de resentimiento hacia ella. Nicholas tenía problemas con su ascendencia y quería romper el ciclo de cazadores y cazadoras en su familia, por lo que hizo todo lo posible para sacar la idea de la cabeza de su familia. Funcionó para sus hijas, pero aparentemente su hijo era diferente. Zero había visto al chico varias veces, mirándolo con una mirada de asombro. Zero no sabía por qué el chico lo miraba así, no había hecho nada para ganárselo y no valía la mirada que el chico le dio. Sé que ya dije esto, pero todavía tengo que disculparme por el hecho de que Juniper te haya arrastrado con nosotros, comenzó Nicholas. Él también había dicho algo similar el primer día. HMPH, no es tan malo. Me dirigí a Mistral de todos modos, aunque deberías tratar de disuadir a tu esposa de hacer algo similar. Por lo que he deducido, es algo común, respondió Zero. Lo he intentado, pero esa es una de las cosas que amo de ella trata de ver lo mejor de todos. Aunque preferiría que no lo hiciera, creo que ella lo sabe y confío en que ella verá a través de las personas la mayoría de las veces. ¿Y las otras veces? Nicholas pierde su comportamiento amistoso y lo mira no como Nicholas Ark, el esposo, el amoroso esposo y padre, sino como Nicholas, el veterano cazador. Se puede engañar incluso a los mejores ojos de la persona. Especialmente a alguien tan bueno como ella. Zero simplemente se ríe amargamente, que lo delató. Tus ojos. Son los ojos de un asesino y no quiero a alguien como tú cerca de mi familia. Es demasiado tarde para eso.
Lo sé, por eso te irás en el momento en que lleguemos a Oanalu. Ese era el plan, de todos modos. Bien, dijo Nicholas con su pieza y se alejó de él. St. Nicholas, el acero se alejó de su mente y Zirou miró hacia atrás sobre el agua pensando en la conversación sin la interferencia del acero. Zirou no podía culpar al hombre por su creencia. Después de todo, era un asesino. Oanalu. Zirou miró la ciudad portuaria mientras el barco entraba por la compuerta personalizada que la ciudad había conectado a los grandes muros de metal que rodeaban la ciudad. Oanalu era más pequeña que Ansel, aproximadamente del tamaño de un pueblo rural en el campo. Los edificios se parecían vagamente a diseños tradicionales chinos que parecían mezclados con japoneses en una extraña muestra de cultura. Zirou sentía curiosidad por las similitudes entre la tierra y el remanente, pero decidió no cuestionarlo. El único edificio que se separó del molde fue un edificio de 3 pisos en el centro de la ciudad. Era algo feo, al menos en comparación con los edificios que lo rodeaban, grandes refuerzos metálicos bordeaban el edificio con puestos de vigilancia en el techo. Estaba seguro de que era algún tipo de puesto de mando. Zirou estaba cerca de la rampa extendida, descendiendo hasta el muelle unos metros debajo de la cubierta del barco. Había evitado a los Arks durante la noche y la mayor parte del día para desaparecer de sus vidas como Nicholas le había dicho que hiciera. Zirou lo habría hecho de todos modos, pero Nicholas solo confirmó su dirección. La rampa se extendió por completo y comenzó sus primeros pasos en Anima. Espera. Y fue detenido por una voz que deseaba evitar. Zirou se dio la vuelta para ver a todos los Arks caminando hacia él, Juniper liderando el grupo y saludándolo con una sonrisa. Nicholas estaba directamente detrás de ella y ni siquiera intentó ocultar su disgusto. ¿A dónde vas?, preguntó Juniper mientras se acercaba. Me voy, dijo Zirou. No, no lo eres, dijo Juniper, eres un invitado en este viaje y, como tal, serás tratado como tal. Zirou solo miró a Nicholas, lo que Juniper pareció notar si la mirada traicionada que le dio a su esposo decía algo. ¿En serio, Nick? ¿Amenazaste a nuestro invitado? Nicholas no dijo nada. Zirou asumió que Nicholas sabía que no debía pelear con alguien como Juniper, Taiga era similar. Zirou borró el pensamiento de su cabeza antes de que pudiera terminarlo. No hay ninguna razón para que me quede, intentó Zirou, estoy en Anima. ¿Puedo llegar a Mistral desde aquí? No. Yo no. No. Zirou lo intentó. Él hizo. Pero si su comparación con Taiga tenía algún fundamento, sabía que Juniper no dejaría de intentarlo y no quería lastimarla. Si se hubiera ido sin que ella lo supiera, se habría ido, pero lo habían atrapado. Miró a Nicholas, quien le devolvió la mirada con una mirada gélida. Zirou decidió que al menos podría sacar algo de esto. Bien. ¡Hurra! Juniper aplaudió, ahora síguenos querida, nos dirigimos directamente al hotel. Juniper pasó junto a Zirou seguida por Nicholas, quien una vez más le lanzó una mirada gélida, que él le devolvió una pequeña sonrisa. No pudo evitarlo y no sabía por qué, pero ver el rostro de Nicholas le dio una pizca de diversión sádica. Sin embargo, esa diversión se secó y desapareció cuando la chica mayor de Ark pasó con el niño en sus brazos. El chico seguía mirándolo igual, aunque en silencio. Lo confundió muchísimo, ¿por qué le daría a Zirou una mirada reservada para héroes? No era ningún héroe. Zirou observó cómo la manada pasaba junto a él y se quedó mirando por un momento antes de finalmente seguirlos. Más tarde ese día, a varios kilómetros de Oanalu, Adam Taurus, de 12 años, refunfuñó cuando el camión se sacudió por el camino de tierra después de haber pasado por un gran bache. Odiaba los golpes y considerando que estaba sentado en la parte trasera de la camioneta vigilando a Grimm, estaba en el peor lugar. Aura era genial y todo, pero aún se podía sentir dolor a través de ella. El camión en el que viajaba era el último de un convoy de 3 camiones que se dirigía a través de Anima hacia Mistral. El primer camión estaba lleno de voluntarios de menajería y de una cazadora. El segundo camión transportaba a los miembros reales de Wildfang y a la familia Belladonna. El tercer camión, en el que estaba, era solo el equipo que podría necesitar y Adam estaba aquí para estar atento a los hostiles. Todo el convoy se dirigía a Mistral para un meeting. Gira tenía la esperanza de que esto pudiera mejorar su imagen y ayudar a menajería en el escenario mundial. Sin embargo, Aram tenía sus dudas. No lo malinterpretes, Aram respetaba a Gira. Gira estuvo ahí para él cuando llegó por primera vez a Menagerie, prácticamente abriendo sus propias puertas al joven fauno toro. Adam nunca lo admitiría, pero veía a Gira como una figura paterna, pero todavía tenía dudas sobre cómo iban las cosas. Gira había estado haciendo esto durante casi una década antes de que Aram apareciera hace unos años y casi nada había cambiado. Adam creía que necesitaban presionar con más fuerza, una opinión compartida por otra miembro de Wildfang, Sienna Khan. Sienna era un fauno tigre y unos años mayor que Adam. Sienna y Aram habían hablado en más de una ocasión, y ambos estuvieron de acuerdo en la idea de que Colmillo Blanco necesitaba esforzarse más de lo que lo habían hecho estas conversaciones con los humanos.
Incluso acudieron a Gira para darle su opinión y, aunque Gira la respetaba, sentía que solo aumentaría las tensiones. Adam sabía que Gira no era un cobarde. Un viaje a Mantel hacía un año había consolidado la imagen de Gira en su mente. Gira no tenía miedo a la violencia, pero tenía miedo de que su familia quedara atrapada en la violencia. Adam sabía que Gira no arriesgaría la seguridad de su familia, ya que estaba en juego con lo que él hizo solo. ¿Agregar violencia además de eso? Su familia sería perseguida. Adam no podía culpar a Gira por querer proteger a su familia. Distraídamente acarició la venda que cubría sus ojos. Adam habría hecho cualquier cosa para proteger a los suyos y... «Corre, Adán». Adán negó con la cabeza. No seguiría ese camino de recuerdos, no cuando estaba de guardia. Se estaba distrayendo lo suficiente con solo pensar en sus dudas con Gira, no podía permitirse la distracción con la que esos recuerdos se maldecían. Bulto. Ese no fue el golpe normal del camión. Adam giró la cabeza y miró las cajas alineadas en la plataforma del camión, algunas grandes, otras pequeñas, todas con equipo para el rally, pero algunas eran lo suficientemente grandes como para esconderse en ellas. Bulto. Adam saltó de su posición sentada y colocó una mano en el mango de blues, listo para cortar lo que fuera que estuviera escondido en el camión. La caja se abrió y pronto se vieron dos orejas de gato negro cuando dos manos agarraron el costado de la caja y levantaron el cuerpo atado a ellas. Adam dejó que su mano que sostenía la empuñadura de blues se relajara cuando se dio cuenta de quién era. Blake Belladonna, de 5 años, cayó hacia adelante desde la caja y aterrizó despatarrado antes de levantarse y mirarlo fijamente. Dos ojos color ámbar se encontraron con la venda negra que cubría los ojos de Adam. Blake Belladonna era la hija de Gira y Cali Belladonna, la princesa del colmillo blanco en cierto sentido. Adam había conocido a Blake después de una sesión de entrenamiento con Sienna, aparentemente ella estaba viendo toda la pelea y estaba enamorada de ella. Luego, Blake procedió a molestar a Adam en cualquier oportunidad que tuviera. Ella lo había seguido por la casa de fieras como un patito siguiendo a su madre, al menos eso es lo que dijo Cali. Adam no sabía por qué este niño lo seguía, pero esta era una situación recurrente. ¿Qué estás haciendo aquí, Blake?, preguntó Adam, habiéndose relajado de su postura original de combate. ¿Qué estás haciendo aquí?, ella en cambio preguntó. Manteniendo vigilancia. ¿Para qué? Por Adam sacudió la cabeza, no importa ahora. ¿Por qué estás aquí? Más importante aún, ¿cómo te alejaste de Cali? Soy muy astuto. Adam suspiró, soy consciente de eso, sí. Al menos saben dónde estás. Blake se encogió de hombros, sin ver ningún problema. Adam se pellizcó el puente de la nariz con exasperación. Por supuesto, un niño de 5 años no vería el problema de alejarse de sus padres. Tendría que avisarles rápidamente. ¿Por qué siempre usas eso?, preguntó Blake. ¿Usar qué? La venda de los ojos. ¿Estás feo ahí debajo o algo así?, preguntó Blake con todo el tacto de un niño de 5 años. Adam se estremeció levemente ante las palabras, pero sabía que no era más que curiosidad genuina por parte de la joven. Todavía sacó a relucir cosas que preferiría no. Por favor, no. Adam gritó mientras lo sujetaban y la pieza de metal abrasadora se acercaba a su ojo. Baja de nuevo. Es para cubrir una quemadura, dijo Adam. Oh, dijo Blake, como si eso fuera todo. Lo que para Blake era todo, Adam preferiría que siguiera así. Oh, Ana Lu. Zero estaba de pie en medio de la habitación que le proporcionaron los Arks, una habitación de hotel al otro lado del pasillo de la propia habitación de Ark. La habitación tenía solo una cama individual, un pequeño escritorio de madera, una imagen enmarcada de lo que supuso era Mistral y una lámpara en una mesa de noche directamente al lado de la cama singular. Resultó que el gran edificio en el medio de Oanalu era el hotel, pero también servía como centro de relevo para un posible ataque de Grimm. Todo el edificio podía sellarse contra cualquier brecha y las puertas blindadas sobre la puerta de entrada normal eran muy gruesas. Zero se quitó el estuche de la espalda y lo colocó sobre la cama. Levantó las cerraduras y lo abrió, agarrando el diario del cultista queriendo ver si el diario hace alguna mención de lugares en Anima. Se dirigiría a Mistral para poder ocuparse de cualquier cosa en el camino. Una vez más leyó las páginas, ignorando una gran cantidad de jerga religiosa, buscando específicamente cualquier cosa relacionada con Anima para encontrar fortalezas, asentamientos y lugares de culto en el camino a Mistral. Desafortunadamente, no encontró nada nuevo, si vio una mención de Oanalu. Se mencionó que estaba relativamente cerca de un lugar de culto para los cultistas. Zero tenía su destino, aunque parecía haber gastado la mayor parte de la información del diario. Lo conservaría para comparar cosas, pero necesitaría algo más para poder continuar con el culto. Zero planeaba salir temprano en la mañana, para poder librarse del problema de los Arks y convertirse en solo una pequeña nota a pie de página en su historia para ser olvidada. Zero volvió a colocar el diario en el estuche y lo cerró. Agarró el estuche de la cama y lo apoyó contra la mesa de noche antes de moverse hacia el escritorio y sacar su pistola, colocarla sobre el escritorio y luego quitarse la mortaja y luego el abrigo.
Los colocó a todos sobre el escritorio antes de volver a levantar la pistola. Zirou caminó hacia la pared en el extremo derecho de la puerta y se apoyó contra ella. Se deslizó hacia abajo y apoyó su mano en el suelo aún sosteniendo el arma, miró hacia la puerta observándola por un momento, y luego inclinó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. Esa noche Zirou soñó con sangre y acero. Zirou caminó por Oanalu bajo el cielo del amanecer, el sol apenas comenzaba a asomar en el horizonte. Se había levantado lo suficientemente temprano para irse sin que los Arks se dieran cuenta, aunque tenía la sensación de que Nicholas lo sabía. No estaba seguro de por qué, pero sus instintos le decían que el patriarca Ark estaba al tanto de su partida. No es que a Zirou le importara y dudaba que Nicholas derramara lágrimas por su partida. Zirou se dio la vuelta y miró el hotel / refugio Grimm antes de regresar a la carretera y continuar su camino. Tenía un trabajo que hacer y aquí no le quedaba nada. Zirou dobló una esquina y la puerta de la pared apareció ante su vista. Se estaba abriendo, sorprendentemente, pensó que tendría que escalar la pared como lo hizo antes pero supuso que esta vez sería más fácil. Trazó el mismo Noble Phantasm sin nombre que usó en el hospital de Vale y continuó caminando. La razón por la que la puerta estaba abierta se debió a que entraba un pequeño convoy de camiones. Grandes camiones de transporte, un emblema en el costado era una interpretación artística de un animal con colores azul y blanco. Lo reconoció por los libros que leyó en Ansel. El Colmillo Blanco. Un grupo activista faunus fundado y dirigido por Gira Belladonna. La organización existe desde hace casi una década y en ese tiempo ha logrado avances bastante importantes, al menos en comparación con su origen. El racismo hacia los faunos todavía prevalecía en Remnant y Mistral era el segundo peor infractor. Tenía sentido que la organización estuviera en Anima, probablemente se dirigían a Mistral. Lo mismo que él, pero iba por el camino más largo. Zirou observó mientras caminaba, observó cómo los camiones se detenían y los faunos salían de los camiones. Un hombre corpulento con barba completa y traje morado salió del camión del medio y se dio la vuelta para ayudar a una mujer con orejas de gato perforadas con oro a salir del camión. Ambos se volvieron hacia el último camión y comenzaron a caminar con miradas severas en sus rostros. Del último camión salió un joven adolescente con cabello rojo, cuernos y una venda negra en los ojos. Llevaba a una niña con orejas de gato que parecieron aplanarse cuando notó que los otros dos faunos se acercaban. Parecía que esos dos eran los padres de la niña y no estaban muy contentos con ella. Zirou dejó de mirar cuando pasó junto a ellos y se dirigió hacia la puerta. Zirou se deslizó por la puerta cuando comenzó a cerrarse sin que nadie se diera cuenta de que se iba. Zirou había estado caminando durante casi 2 horas. La ciudad portuaria estaba lejos de su vista, podría estar corriendo pero decidió caminar para poder pensar en una estrategia para lidiar con el culto. Necesitaba ser quirúrgico, extirpar el cáncer y no dejar rastros, pero podía dejar algunos para poder encontrar más bolsillos. Zirou sabía que había un pequeño asentamiento a unos cuantos kilómetros más adelante, probablemente a unas horas del camino por el que caminaba. Una vez que se acercaba, salía de la carretera principal y continuaba fuera del camino trillado antes de llegar a. Zirou dejó de caminar. Algo había cambiado una vez que comenzó a planificar. Él no lo había notado. Giró la cabeza y miró a la horda de Grimm que pasaba junto a él. ¿Cómo no los había notado? Todo lo que tenía intenciones hostiles emitía algún tipo de presencia hacia él, su ojo de la mente era algo practicado y siempre le daba un indicio de ataque. ¿Por qué no? Los Grimm simplemente pasaron de largo, como si él ni siquiera estuviera allí. Había leído sobre estas cosas, monstruos que mataban tanto a humanos como a faunos con ferocidad salvaje. ¿No lo consideraban un humano, o era otra cosa? ¿Pero qué? Zirou miró a la horda, el mar de blanco y negro pasó a su lado como si no fuera más que un elemento fijo en ese lugar. Una pieza de acero desechada. Esperar. Zirou obligó al acero de su mente a retroceder. Varias cabezas de Grimm se dirigieron hacia él. Permitió que el acero volviera. Varias cabezas de Grimm miraron a su alrededor y luego siguieron a la horda. Zirou miró fijamente al Grimm, la conexión se había hecho pero su mente se tomó un momento para darse cuenta completamente de lo que acababa de suceder. Los Grimm lo ignoraron cuando el acero estuvo presente. Sus emociones fueron reprimidas por el acero, esto era algo que sabía desde hacía mucho tiempo. Los Grimm se sentían atraídos por las emociones negativas, no podían sentirlo. Eso fue útil. Si pudiera ignorar a los Grimm y concentrarse en el culto, entonces viajar a través de Remnant sería mucho más fácil de lo que se describió. Esperar. Los Grimm. ¿A dónde iban? Zirou volvió a mirar a la horda y observó cómo regresaban por el camino de tierra del que venía. De regreso a Oanalu, la ciudad que solo tiene murallas y no tiene torres en la muralla. El pueblo con los arcos aún en él. Zirou siguió a Kansou y sacó su pistola antes de reforzar su cuerpo y correr tras la horda. Oanalu 30 minutos después. Nicholas bloqueó el ariete de un creep, lo empujó hacia atrás y luego lo cortó por la mitad antes de girar sobre sus talones y cortar a Crusher Morse en la cara de un Beowulf y luego rematarlo con una puñalada en el pecho.
Otro Beowulf entró corriendo para reemplazar al asesinado e intentó atacar a los cazadores veteranos. Nicholas aplicó su escudo y bloqueó el golpe antes de golpear su escudo hacia adelante, lo que obligó al Beowulf a retroceder. Luego, Nicholas cortó Crocea Morse a través del cuello del Grim, separando su cabeza de sus hombros y desapareciendo en cenizas negras. Nicholas miró hacia atrás, adelante. «Ve al refugio», le gritó a las personas que acababa de proteger. Todos escucharon y corrieron hacia las puertas abiertas del refugio Grim custodiado por otros cazadores. Nicholas se volvió hacia la horda de Grim que había llegado a la ciudad poco más de una hora antes. No hubo ninguna advertencia, ni alarmas, solo el sonido del aullido de un Beowulf y el rugido de un verginel y de repente una pobre mujer fue partida por la mitad. ¿Por qué no había sonado la alarma de Grim? Nicholas sabía que debería haber estallado cuando más de 20 Grim se acercaron a una milla de la pared, los sensores deberían haberlos detectado. Todos los asentamientos apoyados por los reinos los tenían. Fue un acuerdo mutuo entre los reinos en el Tratado de Vital firmado después de la Gran Guerra. Nicholas bloqueó otro golpe de un Beowulf e inmediatamente lo presentó al lado comercial de Crocea Morse. Se agachó bajo un creep que había saltado hacia él mientras cortaba al Beowulf y lo golpeó con su escudo. Cayó al suelo pero antes de que pudiera levantarse Nicholas le pisoteó la cabeza, aplastándole el cráneo. Otro creep intentó vengar a sus hermanos, pero Nicholas cortó a Crocea Morse y el creep se dividió en dos. Nicholas miró brevemente a la horda para comprobar a los pocos cazadores que luchaban contra los Grim. Uno de ellos golpeó con un martillo a un verginel, otro disparó sus dos subfusiles a una multitud de Grim y el último partió a un Ursay en dos con su hacha. Lo estaban haciendo bastante bien, pero Nicholas sabía que ese no sería el caso pronto. Los Grim todavía estaban llegando, inundando las puertas abiertas que deberían haber estado cerradas. Si podían cerrarlos, al menos podrían mantenerlos a raya, pero incluso un veterano como Nicholas probablemente podría verse abrumado antes de llegar a los controles. Entonces, en lugar de eso, retrocedieron hacia el refugio de los Grim y mataron a cualquier Grim que se acercara demasiado. Otro creep corrió hacia adelante para intentar embestir a Nicholas, pero fue golpeado por un escudo por sus problemas. El creep voló hacia atrás y Nicholas lo siguió para rematarlo. Estallido. Pero alguien más llegó primero. Un disparo de escopeta atravesó la mandíbula del creep mientras una mancha negra y roja pasaba velozmente a su lado y entraba en la refriega. La mancha borrosa aceleró blandiendo su espada en un arco oculto a través de un Beowulf antes de acelerar hacia otro, solo una sombra que mostraba su velocidad. Finalmente, la sombra se detuvo después de decapitar a otro Beowulf. La sombra se convirtió en un joven fauno con su espada envainada pero en posición de batalla lista para desatársela contra los Grim. Nicholas quedó ligeramente impresionado por la exhibición. No fue el mejor y ciertamente demasiado en movimientos innecesarios, pero hizo su trabajo. El joven fauno lo miró por un momento antes de burlarse y continuar su lucha. Varios disparos hicieron que Nicholas se volviera para ver a Colmillo Blanco entrando en la pelea también. La mayoría obviamente no eran cazadores o cazadoras entrenados, pero no necesitaban serlo a partir de ahora. Solo necesitaban disparar contra la horda y le darían a algo. Entre ellos había algunos individuos entrenados como cazadores. Nicholas asumió que el niño era uno de ellos. Otro era un foco de tigre que estaba usando un látigo de cadena de polvo que tenía hojas de polvo desmontables en el extremo. Nicholas observó cómo el fauno tigre bailaba a través del campo de batalla dejando a Grim muerto a su paso. Nicholas miró al Fang y se le ocurrió una idea. El Colmillo Blanco obviamente estaba entrenado hasta cierto punto y el refugio necesitaba más personas para manejar las armas y simplemente disparar desde las ventanas. ¡Ey! Nicholas tomó su decisión para llamar la atención de Fang. Necesitamos gente que defienda el refugio. Si nos rechazan, necesitamos que la gente que está dentro esté a salvo. La mayoría de los Colmillo Blanco parecieron entender e inmediatamente miraron el refugio y algunos ya se movían hacia él. Otros, en cambio, no escuchamos a los humanos. Nicholas ni siquiera se molestó en disimular su molesto gemido. Ahora no era el momento para esto. Necesitaban gente con esas armas. No me importa. La supervivencia es lo más importante en este momento. Si nadie toma esas armas nosotros, Nicholas se detuvo por un momento cuando un Beowulf se acercó a él y usó Crocea Morse para lidiar con eso, nosotros, todos moriremos. Antes de que otro fauno pudiera argumentar en contra de las palabras de Nicholas, otro fauno más grande se acercó, basta. El hombre rugió, escuchen a los cazadores. No tenemos tiempo para discusiones insignificantes en este momento. Gracias. Ahora, por favor, hay postes de armas en el tercer piso y torretas en el techo. La mayoría de los faunos corrieron hacia el edificio mientras algunos dudaban, incluso mirando al gran fauno antes de dirigirse al refugio. Eso puede causar problemas pero al menos estaban escuchando. Nicholas se apartó del Colmillo Blanco y miró a los cazadores y, para su consternación, se dio cuenta de que estaban siendo rechazados. Nicholas miró más lejos para ver al joven fauno de antes abriéndose paso entre la horda. Eso fue muy malo. Desde lejos la mayoría no sería capaz de notarlo, pero Nicholas podía ver las señales muy bien.
El niño se estaba cansando. Nicholas necesitaba llegar hasta el niño y sacarlo de allí, pero no lo alcanzaría a tiempo. Alguien necesitaba llegar rápidamente a él y él simplemente no fue lo suficientemente rápido. Nicholas se giró para mirar al fauno tigre, tú con el látigo de cadena. Las orejas de la mujer se arquearon ligeramente, pero ella continuó luchando. Ella podía oírlo. Ese niño necesita ayuda, se está agotando. La mujer cortó su cadena, rápidamente lo miró y luego giró cuando un Beowulf la golpeó y miró en la dirección que apuntaba. Bajó la cadena envolviéndola alrededor de la garganta del Beowulf y la usó para lanzarse hacia el chico. Nicholas corre hacia el desorientado Beowulf y empuja a Crusher Morse en su pecho, hundiéndolo hasta la empuñadura antes de levantar el cadáver y arrojárselo a un grupo de creeps que se acercan. Uno rodó debajo del cadáver, pero fue interceptado por la bota de hierro de Nicholas y rápidamente fue atendido. Un rugido sonó entre la horda y Nicholas se giró para ver a un verginel cargando hacia él. Los cazadores veteranos se mantuvieron firmes, pero prepararon Crusher Morse y colapsaron su escudo nuevamente en su estado de funda. El verginel levantó sus grandes brazos en un intento de aplastarlo, pero Nicholas dio un paso atrás cuando los puños bajaron y luego pisó los puños grandes y apuñaló a Crusher Morse directamente a través de la boca del verginel, matándolo. Un momento después, dos cuerpos chocaron contra el cadáver que se estaba desintegrando, provocando que los dos cayeran a través de él. Resultó ser la mujer con orejas de tigre y el niño fauno. La mujer agarró al niño y lo trajo de regreso al frente. Adán, comenzó la mujer mientras se levantaban, ¿tu apariencia está cargada? El niño, Adam, gruñó mientras su aura latía. Está bien, recuerda, canalízalo hacia tu espada y deja que corte al Grim. De lo contrario, no lo dejes salir. Adam gruñó de nuevo y se paró frente a Nicholas y ella, cambiando de postura. ¿Qué está haciendo? Nicholas le preguntó a la mujer. La mujer simplemente lo miró, usar su apariencia. Es muy destructivo, así que debería ayudar. Nicholas volvió a mirar a Adam, todavía en la postura, pero su aura volvió a brillar cuando el chico agarró la empuñadura de la espada. Un momento después, el mundo se volvió negro y luego explotó en rojo. Un solo corte y una ola roja atravesaron a la horda cortándolos por la mitad mientras la ola pasaba en su estela destructiva. Y en un momento todo terminó. El rojo desapareció y Adam casi se cae si no fuera por la mujer que lo agarró antes de que cayera al suelo. Lo hiciste bien, Adam. Gracias, Sienna. Adam se desmayó en los brazos de Sienna. Ella gruñó, cargó al fauno más joven en un arma de bombero y se volvió hacia el refugio de los Grimm. Nicholas miró la devastación y no pudo evitar el silbido de agradecimiento que salió de su boca. Miró al fauno que se alejaba. Oye, señorita, el niño lo hizo bien. Él dijo. Sienna miró hacia atrás, su rostro neutral, pero asintió con un fantasma de una sonrisa adornando sus labios antes de que sus orejas se alzaran, su rostro se convirtiera en un ceño frustrado y miró hacia arriba, centrándose en algo por encima de él. Nicholas se giró y maldijo cuando el sonido de un chillido de Nevermore sonó y la imagen de un rebaño se acercó. ¡Mierda! Nicholas ya se estaba moviendo hacia el refugio detrás de Sienna, quien se movía antes de que él se diera la vuelta. Estaba a punto de empeorar muy rápidamente con esa cantidad de Nevermore volando hacia ellos. Mirando a su alrededor, pareció que los otros cazadores tuvieron la misma idea mientras todos corrían hacia el refugio. Lo bueno también es que ya podía escuchar los silbidos y, si entendía lo suficiente los rasgos del fauno, Sienna también lo haría. El silbido de plumas afiladas corriendo hacia ellos. Nicholas instintivamente se giró, despegó su escudo y se agachó para proteger la mayor parte de su cuerpo detrás del resistente metal. Un momento después lo golpeó. Varios fuertes disparos golpearon el escudo y casi lo empujaron hacia atrás, pero se mantuvo firme. Unos largos segundos después, las pieles cesaron y Nicholas miró hacia arriba. El Nevermore había dado media vuelta e iba a hacer otra pasada. Nicholas se puso de pie y reanudó su carrera hacia el refugio, pero notó que uno de los cazadores estaba clavado al suelo por una gran cantidad de plumas y la sangre se acumulaba debajo de él. El pobre bastardo fue golpeado lo suficiente como para que su aura se rompiera y con la cantidad de Nevermore arriba no fue sorprendente, solo entristecedor. Nicholas reprimió la emoción con practicada facilidad y continuó corriendo hacia las puertas. Los miembros de White Fang salieron justo cuando Nicholas llegó a las puertas, pasando junto a ellos y dijo, vuelvan a entrar, tenemos que sellar las puertas. Hay demasiadas y para cuando matemos a esos Nevermore, habrán tomado el suelo. Tallamos a partir de ellos y algo más. Los miembros de Fang lo escuchan y se retiran al edificio justo antes de que la puerta blindada se cierre de golpe sellando la puerta principal de los Grimm. Nicholas miró hacia el operador de la puerta, ¿aguantará?, preguntó. Debería hacerlo, pero nunca fue pensado para una horda, dijo el hombre mientras observaba las puertas y escuchaba los sonidos de los Grimm que ya golpeaban la puerta. Como para hacer de la declaración del hombre un preludio de algo peor, el edificio se sacudió por un momento y luego un gran estrépito resonó en todo el edificio. Nicholas ya se dirige hacia las escaleras para luchar contra lo que sea que acaba de entrar en el edificio. En un minuto había llegado al tercer piso.
Al atravesar la puerta de la escalera hacia el pasillo, era obvio lo que había sucedido. Un gran agujero en la pared se llevó consigo un trozo del techo y parte del piso. El culpable era bastante obvio por el gran Nevermore pegado al edificio mirándolo directamente desde el agujero. Nicholas no se tomó tiempo para correr hacia el Nevermore, dibujando a Crusher Morse mientras caminaba. El Nevermore le chilló, casi reventando sus tímpanos con el lanzamiento, pero continuó su carrera. Nicholas saltó, rugiendo mientras derribaba a Crusher Morse en la cabeza del Nevermore, perforando su máscara y llegando hasta la mitad de la empuñadura. Todas las acciones de la criatura cesaron y Nicholas le arrancó la antigua espada de la cabeza y saltó antes de que comenzara su descenso a la calle, con suerte aplastando a algunos Grimm con su cadáver antes de desvanecerse. Nicholas resopló, su cuerpo sintiendo el cansancio arrastrándose. Se giró hacia el agujero para ver a la horda y no pudo evitar que la sensación de frustración brotara. Los malditos Grimm todavía eran numerosos pero podía verles un final. Simplemente se necesitaría mucha potencia de fuego y tenía la sensación de que el rugido cada vez menor de las torretas sobre él significaba que se estaban agotando. Las manos de Nicholas apretaron con fuerza el mango de Crusher Morse. Su mente vagaba hacia los que pasaría si. Las posibilidades. Era un cazador veterano y sabía que era una mala idea hacerlo, pero tenía dos caras, atraería a Grimm hacia él específicamente y mantendría a su familia fuera de los ojos de tantos ojos hambrientos. Bueno, si esto fuera un final, haría que su familia lo superara. Estallido. Se escuchó un disparo, que de alguna manera atravesó la cacofonía de ruidos que ya dominaban la ciudad, y luego la bandada de Nevermore explotó en una brillante bola azul. Zero Emilia. Emilia retiró el cerrojo permitiendo que la bala usada saliera volando y la agitó hacia adelante enviando la siguiente bala a la recámara. Las balas que usó eran especiales, con runas grabadas en ellas que las hacían capaces de hacer mucho más que simplemente perforar. La ardiente explosión azul en el cielo devorando al rebaño de Nevermore incluso con una sola bala disparada fue evidencia de ello. Por supuesto, ninguna arma ordinaria podía disparar estas cosas y ahí es donde entró el rifle. Un viejo modelo Remington 700 de los primeros días de su existencia personalizado para ser capaz de disparar estas balas mejoradas con Magecraft. Emilia apuntó el rifle hacia la multitud de Grimm, quienes parecían notar su presencia como una amenaza, incluso si no sus emociones, como descubrió mientras se abría paso hasta aquí entre la multitud de Grimm durante la última media hora. Otro disparo de rifle, otra explosión azul, otro grupo muerto, otra bala gastada. Los Grimm supervivientes se apresuraron hacia su posición, los Beowulfes comenzaron a escalar el edificio y los pocos supervivientes de Nevermore también volaron hacia él. Estaban demasiado cerca. Emilia bajó el rifle y se lo echó al hombro, asegurándolo firmemente a su espalda antes de sacar su pistola en su mano derecha y convocar a Bakuya en su izquierda. Caminó hacia atrás mientras apuntaba su pistola hacia adelante, ya disparando al Nevermore. Las alas del más pequeño son cortadas por las rondas y caen del cielo. Pronto, una mano grande con un par de garras de color blanco hueso agarró el borde del techo y se levantó revelando un Beowulf justo cuando otras manos con garras similares agarraron el borde. Emilia los miró y esperó a que cargaran contra él, lo cual hizo muy rápidamente. Se acercó más y más, levantó sus garras en un ataque y luego Emilia se movió. Bakuya atravesó el Beowulf con facilidad, un cuchillo caliente a través de mantequilla, como dice el refrán. La espada se deslizó a través del Beowulf desde el pecho hasta la cadera mientras Emilia se movía debajo de ella y se dirigía hacia sus hermanos. Emilia disparó un tiro a la cabeza de otro Beowulf, golpeándolo de lleno en la cabeza pero sin romper la máscara, por lo que corrió hacia él y lo remató con un golpe en la garganta separando la cabeza de su cuerpo. Antes de que el cuerpo golpeara el techo, Emilia ya estaba apuntando a otro. Fuego, corte, un patrón repetitivo de muerte giraba en el techo mientras Emilia luchaba contra los Grimm que lo atacaban. Un torbellino de muerte giró alrededor del techo mientras los Grimm continuaban subiendo al edificio, dándole a Emilia víctimas para atacar. Finalmente, se quedó sin munición en el cargador de su pistola, así que la guardó en su abrigo y llamó a Kansou a su mano derecha ahora libre. Las espadas cazadas estaban juntas de nuevo y se desataron sobre los Grimm. Emilia cortó y partió con más ferocidad que antes, lanzando una espada y dejándola atravesar el aire antes de regresar hacia él en un arco matando al Grimm más lejos de él. Finalmente, los números de Grimm disminuyeron y Emilia notó disparos provenientes del refugio. El tiempo pasó volando mientras Emilia continuaba limpiando a Oanalu de los Grimm, todo era una mancha de negro, blanco y muerte. Pronto Emilia estaba parado en la plaza frente al refugio con nada más que ceniza negra rodeándolo. Observó cómo la ceniza ascendía formando una nube que desaparecía en el cielo de la tarde. Emilia gira la cabeza mirando el refugio para ver una pequeña multitud de personas paradas en la entrada. La mayoría estaba feliz y aliviada de sobrevivir, pero unos pocos lo observaban. Nicholas Ark estaba entre ellos. Estaba mirando a Zero con una expresión ilegible, una que ocultaba los pensamientos que trabajaban en la mente del hombre. Zero descubrió que no le importaba lo que pensara el hombre y simplemente ajustó la correa de su rifle y comenzó a alejarse. Necesitaba agarrar la funda de su arma antes de irse y luego se dirigiría hacia su objetivo original.
Tenía la sensación de que tenían algo que ver con esto. Nicolás Arco. A su alrededor, la gente celebraba la felicidad de estar vivo después de todo este calvario, pero él no era uno de ellos. El patriarca Arco observó cómo el hombre se alejaba sin una palabra ni señal de celebración. Sus sentimientos hacia ese hombre no han cambiado, en realidad no. Incluso después de verlo regresar y ayudar a acabar con los Grimm. No lo malinterpretes al pensar que no estaba agradecido, pero aún recordaba esos ojos dorados y lo indiferentes que estaban. Solo los asesinos y psicópatas tenían esos ojos y Nicholas se negaba a tener a alguien así cerca de su familia. No importaba cuánto Juniper lo amenazara con el frío y solitario sofá. Él podría soportarlo. Hablando de Juniper, necesitaba comprobar cómo estaba su familia, probablemente estaban preocupados por él. Nicholas se giró, miró al hombre que aún se alejaba y caminó hacia el refugio para ver a su familia. Sin embargo, Nicholas se detuvo en la entrada y se dio cuenta. No había aprendido el nombre del hombre. No creía que Juniper fuera capaz de sacarlo, ya que estaba con ella cada vez que se acercaba a ese hombre. Quizás fuera mejor así. Tal vez su familia se olvidaría del hombre a su debido tiempo, esperaba. No podía soportar la mirada de asombro que Jaune le había estado dando a ese hombre que no tenía derecho a hacerlo. Con eso, Nicholas bajó al sótano del refugio para reunirse con su familia y Oanalu comenzó a recoger los pedazos. Pronto este incidente llegaría a otros oídos y se difundiría como lo hacen todas las historias y como ocurre con todas las historias, algunas piezas serían embellecidas. Específicamente, unos cazadores vestidos de negro con espadas que salvan un asentamiento de los Grimm. Actualización, recibí algunas reseñas que me decían que el capítulo terminó demasiado abruptamente, así que volví y agregué un punto de vista con Nicholas, gracias Bitness of Fate, para finalizar el capítulo y presentar algo que planeaba presentar en el próximo capítulo. ¿Terminó demasiado abruptamente? Tal vez, pero ¿qué pensaste? Por favor revise ya que tomo en cuenta las críticas. De todos modos, Emilia ha llegado a Amina, finalmente hemos visto a Adam Taurus y Emilia ha comenzado su cruzada en serio. No puedo esperar para mostrarles todo el caos que estoy preparando, aunque será desde otras perspectivas nuevamente y me pregunto si debería hacer un movimiento muy peligroso con los puntos de vista. Muy bien, espero haber dominado algo del combate, especialmente con Nicholas, ya que quería demostrar que era un luchador con más experiencia y muy bueno en lo que hace. También mostré mi opinión sobre Aram, que es mucho más joven aquí, por lo que no es el tipo rudo que sabemos que algún día será. También lo digo aquí. No estoy haciendo la relación de Aram y Blake como romántica ya que Aram es mayor. Ella es casi una década mayor, por lo que sería extraño. También vemos lo que Zero ha estado cargando todo este tiempo y era su rifle de francotirador que después de verlo en el manga supe que tenía que usarlo, aunque al principio no sabía dónde usarlo. También le agregué un poco de mi propia versión, ya que es un Remington 700 y está personalizado para poder disparar balas especiales que Zero obtuvo de un magus que conocía. He dicho antes que aunque este es un Yamaha Outer Lily eso no significa que no me tomaré algunas libertades creativas. Además, me gustaría recibir algunos comentarios sobre cuán conflictivo es este Emilia, así como mi descripción de la mente de acero y cómo Zero intenta limitar si eso tiene sentido. De todos modos, espero que les haya gustado y por favor dejen un comentario.